Bien, comencemos entonces. Vamos a hablar hoy un poco de el tema de linfomas. ¿Alguno de ustedes ha tenido un acercamiento, ha tenido, no sé, la desgracia de tener alguien cercano con linfoma o haber visto paciente con linfomas? ¿Alguien de los asistentes? Bueno, yo por mi parte nunca he visto un paciente con linfoma. Ok, ok. ¿Alguien ha visto pacientes con linfoma o personas con linfomas? No, la verdad es que yo tampoco he visto un paciente. Vale. ¿Nadie del grupo entonces ha visto paciente con linfomas? Nada, doctor. Ok, No, yo tampoco. listo. Cuando yo era eh, estudiante de medicina, la verdad me pasaba exactamente lo mismo. Linfoma uno lo veía como algo muy raro, muy extraño, poco común, pero resulta que es más común de lo que uno se imagina, solamente que uno pues no lo ve en la práctica clínica, digamos, cuando se mete en un tema muy general. O lo otro es que son subdiagnosticados porque se les echa la culpa, digamos, de los síntomas y de algunos signos a otra cosa, como vamos a verlo en la presentación. El mensaje es hora de ir introduciendo, ¿cierto?, en el chip mental el diagnóstico de linfomas, porque eso es una gran realidad y vamos a ver que por algo se le llama el gran simulador, porque puede simular cualquier cosa, se puede esconder, se puede disfrazar. El linfoma es bien barranquillero, se disfraza bastante, pero hay que tenerlo, hay que saberlo identificar y hay que saberlo detectar, porque es bastante particular. Bien, linfoma viene, ¿cierto? Aquí está la etimología. Básicamente cuando hablamos de linfoma nos referimos a un tumor o a un cáncer que tiene relación con la parte linfática. Los sinónimos que normalmente le damos son cáncer linfático, cáncer de los ganglios linfáticos, tumor linfático, ¿ya? El primero que habló de linfoma fue Thomas Hodgkin en el año 1832 y esto cobra importancia porque este Profesor, doctor, ¿usted sí, está usando diapositivas? no están viendo. No, no se ven. Mm, espérate, Nada. Ok. menos mal que me dijeron. ¿Allí la ven? No, todavía no. A ver. Wow, no me sale ahora. Ah. Profe, le dan los tres punticos y le sale compartir. Sí, que le di compartir. Ya, espérate que aquí hice otra cosa. A ver, me van a decir si lo ven ahora, espérate. Ya se ve. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ok. Entonces, segundo. Bien, esta es la primera diapositiva. Les explicaba que ahí la están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. Ok.
Listo. La primera diapositiva entonces muestra básicamente que linfoma es sinónimo de tumor o cáncer linfático, tumor de los ganglios o tumor del sistema linfático. El primero que habló de linfoma fue este médico inglés, Thomas Hodgkin, alrededor del año 1832, y esto es importante porque es Thomas Hodgkin el que describe por primera vez todo lo que es la enfermedad de Hodgkin, que es uno de los grandes linfomas que vemos en la práctica clínica. Y luego estos doctores, los doctores Stenberg y Reed, en el año 1902 descubren las células típicas patognomónicas características que se ven en el linfoma de Hodgkin y que gracias a estas células son los que los patólogos hacen el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, que es, como les decía, uno de los linfomas que vemos en la práctica clínica. Por lo tanto, estamos hablando de que esta es una enfermedad que no es, realmente no es nueva. Tiene mucho tiempo de que ha sido descrita. El linfoma, como buen tumor que es una enfermedad donde hay una proliferación exagerada, descontrolada, malignas de células linfoides. Recordar que los linfocitos, parte de su maduración, de su vida de maduración, de su crecimiento y de toda la información genética que reciben y que utilizan, se da en el sistema linfático. Esta diapositiva es para mostrarles que el sistema linfático está en todo el cuerpo prácticamente, ¿ya? Y que hay unos órganos que están relacionados con este sistema linfático, ¿ya? Que hay órganos que son ricos en el sistema linfático, como es el tracto digestivo, colon, intestino delgado, recto, estómago, que el vaso es un órgano que está relacionado con el sistema linfático, la médula ósea igual, las amígdalas, pero recordar siempre que los ganglios linfáticos son las estructuras que característicamente están afectadas en los linfomas. Y es allí donde muchos de estos linfocitos enfermos o de estos linfocitos o células linfoides que adquieren estos daños genéticos que producen el linfoma, es allí en los ganglios linfáticos donde comienzan a proliferar y a hacer su daño. Recordar que el sistema linfático está compuesto por órganos linfáticos, ¿cierto? Como les había dicho, donde está la médula ósea, el vaso y otros órganos como la amígdala, la apéndice fecal y algunos órganos en la parte digestiva. Tenemos los vasos linfáticos, que son los conductos a través del cual circula la linfa, ¿verdad? Y tenemos los ganglios linfáticos, que son las grandes estrellas y que son básicamente donde se filtra la linfa, ¿verdad? Y recordar que por ahí circulan todos los elementos sanguíneos, pero que la célula más importante cuando hablamos de linfoma en general son los linfocitos. ¿Qué ocurre en un linfoma? ¿Por qué se producen esas masas, ese crecimiento de los ganglios, esa invasión a ciertos órganos? Bueno, como buen cáncer que es, hay una pérdida del control del crecimiento normal de esa célula. En esta diapositiva vemos cómo se genera una división de una célula absolutamente normal. La división de una célula absolutamente normal es ordenada y debidamente regulada, ¿cierto? Tenemos genes en el cuerpo, tenemos una parte genética que está debidamente regulada y que sabe hasta cuándo y cuánto debe crecer una célula o un tejido, cuándo parar, cuándo seguir. Esos mecanismos regulatorios de crecimiento, de proliferación celular, se pierden en un cáncer, en este caso en el linfoma. Y por eso vemos, como lo muestra la gráfica aquí en la parte inferior, cómo esta multiplicación celular se vuelve desordenada, exagerada y comienzan a formarse masas o tumores porque hay un crecimiento sin control, disregulado. A grandes rasgos tenemos que los linfomas son dos tipos, ¿cierto? El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. ¿Qué le da ese, de dónde sacamos esos nombres? ¿Quién se lo da? ¿Por qué? El tipo de linfoma lo va a dar el patólogo. Cuando nosotros tomamos las muestras de biopsia, que ya vamos a ver bien, es el patólogo el que nos dice si estamos en presencia de un linfoma Hodgkin o de un linfoma no Hodgkin.
Clínicamente nosotros podemos sospecharlo de acuerdo a ciertas cosas, como lo vamos a ver ahora, pero el diagnóstico definitivo, si es un Hodgkin o es un no Hodgkin, lo da el patólogo. Recordar que los linfomas no Hodgkin son más frecuentes que los Hodgkin. El linfoma no Hodgkin en general corresponde al 76% de los linfomas y el linfoma Hodgkin corresponde al 24%. Es decir, más de la mitad de los linfomas corresponden a no Hodgkin, ¿ya? Aquí tenemos básicamente la estructura de los ganglios linfáticos. La estructura de los ganglios linfáticos, vemos que las amígdalas son un órgano que es rico en tejido linfoide. Por eso vemos hay algunos linfomas que nacen en las amígdalas y que son linfomas primarios de las amígdalas o linfomas que son de otra parte pero que pueden afectar amígdalas también. La médula ósea, naturalmente, porque también es la fábrica de los linfocitos y podría afectarse de acuerdo a el estadio o el grado de severidad que tenga el linfoma. Y vemos el ganglio linfático, la estructura donde sabemos que es allí donde ocurren todos estos fenómenos de daño de las células linfoides y por eso el crecimiento ganglionar que se da en los linfomas. Tenemos linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene unas características importantes que hay que tener presente. Es muy frecuente en pacientes jóvenes. Tiene básicamente dos picos de incidencia. El primer pico de incidencia es en personas entre 20 a 40 años. Es un linfoma, es un pico de personas jóvenes. Y luego tiene otro pico que se da ya en pacientes mayores, normalmente mayores a 50 años, ¿ya? Adultos mayores. Tiene dos subtipos histológicos, pero el más frecuente, 95%, se llama linfoma de Hodgkin clásico. Eso también lo da el patólogo. Cuando da el informe de patología, él nos dice si es clásico o no es clásico. El clásico corresponde al 95% de los casos. Y aquí viene un dato importante, la alta tasa de curación. Más de 80% de los pacientes con linfoma de Hodgkin tienen posibilidades de curarse con la primera línea de tratamiento. Por eso es importante que cuando se sospeche haya que hacer todo bastante bien y bastante rápido porque los pacientes tienen alta posibilidad de curarse. Bien, linfoma no Hodgkin es un linfoma más del adulto, en promedio entre pacientes entre 45 a 70 años, pero no significa que no se puedan dar en pacientes menores o incluso en niños. Tiene una leve tendencia a ser más frecuente en hombres. Los linfomas no Hodgkin pueden ser de origen B o de origen T, es decir, pueden ser el linfoma se puede originar en los linfocitos B o se puede originar en los linfocitos T. Afortunadamente, la gran mayoría corresponden a linfocitos B, 85%. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque los linfocitos T son de muy mal pronóstico. En general se comportan de forma muy agresiva y muy resistente a los tratamientos. Hay más de 20 subtipos de linfoma no Hodgkin, es decir, el linfoma no Hodgkin tiene un primer apellido y un segundo apellido. También eso nos informa el patólogo cuando revisa la biopsia. Tener presente que el linfoma no Hodgkin más frecuente es el linfoma no Hodgkin de células grandes B. Corresponde al 30% de los linfomas no Hodgkin. Y la tasa de curación aquí, miren que es 50%. Baja un poco, diría considerablemente, con respecto al linfoma de Hodgkin. Todo va a depender del subtipo histológico que sea el no Hodgkin. ¿Ok? Esto es para mostrarle un poco lo que habíamos hablado. Aquí vemos cómo la Organización Mundial de la Salud cataloga los linfomas no Hodgkin como linfoma de células B. Esta es la diapositiva que está a la izquierda. Linfoma de células B y linfoma de células T, ¿ya? Teniendo en cuenta, obviamente, el informe patológico. Y luego en la otra diapositiva vemos que están los linfomas no Hodgkin indolentes y no Hodgkin agresivos. Esta es otra clasificación que usamos frecuentemente y esta clasificación está basada en gran medida por el comportamiento clínico y por ciertos hallazgos histopatológicos, es decir, de la biopsia. Hay linfomas que tienen un crecimiento muy rápido, que invaden órganos de forma agresiva y rápida. El nombre lo dice, por eso esos linfomas corresponden a los linfomas agresivos. Y hay otros linfomas que son de crecimiento más lento, son más asolapados,
no hacen tanto escándalo, no hacen tantos síntomas, crecen en un tiempo mayor, pueden durar 1 año, 2 años en crecer, mientras que un agresivo en menos de 1 a 6 meses ya está de forma explosiva. El mejor ejemplo de un linfoma no-Hodgkin agresivo es el linfoma no-Hodgkin de células grandes B. El mejor ejemplo de un linfoma no-Hodgkin indolente, el linfoma folicular. Entonces tenemos que a grandes rasgos los linfomas se clasifican en linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Primera cosa. ¿Quién nos da esa clasificación? El patólogo. Y el linfoma no Hodgkin a la vez tiene dos formas de clasificarse. Uno, linfoma no Hodgkin de célula B se afecta al linfocito B y el linfoma no Hodgkin de células T se afecta al linfocito T. Por otro lado, de acuerdo al si el comportamiento es agresivo y si tiene ciertas características en la biopsia que también nos habla de agresividad, el no Hodgkin se puede clasificar como linfoma no Hodgkin agresivo y linfoma no Hodgkin indolente. El mejor ejemplo del linfoma no Hodgkin agresivo es el linfoma de células grandes B y el mejor ejemplo del linfoma no Hodgkin indolente, o sea el más frecuente, es el linfoma no Hodgkin folicular. Hasta allí, ¿vamos claros? Sí, Sí, señor. profe. Ok, sigamos. Etiología del linfoma. ¿Qué produce el linfoma? No se sabe. La causa del linfoma, como muchos de estos cánceres, no se saben. Hay algunos factores etiológicos que sí se asocian a la aparición del linfoma. Por ejemplo, hay virus que ya hoy día se sabe que son oncogénicos, es decir, que producen linfoma. ¿Cuáles? Hemos visto muchos pacientes con linfoma de Hodgkin que son positivos tanto en la serología como en el ganglio, en la biopsia, se le hace estudios moleculares y se ha detectado partículas del virus de Epstein-Barr. Y el virus de Epstein-Barr, de hecho, está asociado a un tipo de linfoma en particular que se llama el linfoma de Burkitt. Ahora, muchos dirán, pero bueno, digamos que el 80% de la población es positiva para virus de Epstein-Barr, ¿verdad? ¿Por qué no todos hacen linfoma? Porque no basta con el virus, se requiere el virus y otras cosas más para que se pueda desarrollar linfoma. Pero está claro que el virus, que los virus sí son agentes asociados a gatillar cánceres. Tenemos el caso del Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt. Tenemos el caso del virus HTLV1, que aquí en Colombia no lo estudiamos y resulta que somos uno de los países endémicos para este virus. El virus HTLV1 es un virus que es hermano del HIV, es un retrovirus que produce leucemia, linfoma de células T, una enfermedad bastante agresiva. Es una enfermedad que se transmite más del 90% por leche materna y que tiene ese virus, no la enfermedad, perdón, el virus. El virus se transmite por vía materna y una minoría se transmite por vía sexual, ¿ya? Pero la transmisión más fuerte del HTLV1 es por leche materna. ¿Cuál es el problema? Que es un virus que en el 80% o más, diría 90%, es asintomático. La persona puede vivir con el virus y ni darse cuenta y no le causa daño. Lamentablemente hay entre un 5 y 10% de personas donde ese virus causa linfoma, causa leucemia de células T o de linfocitos T, ¿ya? Y normalmente eso pasa cuando lleva la persona más de 20 años con el virus. Si estamos pensando que el virus se adquiere de la lactancia, pues normalmente las personas con leucemia, linfomas T por este virus comienzan después de 20 años de edad, ¿ya? Porque es una enfermedad donde el virus tiene un periodo de latencia bastante alta. Entonces, ese virus, ¿dónde es frecuente? Es frecuente en las costas, es frecuente en personas de raza negra. En toda la costa pacífica colombiana hay mucho virus HTLV1. Aquí en la costa atlántica también. Por lo tanto, todo paciente con leucemia, linfoma T, de células T, hay que sospechar y hay que hacer la serología para este virus. Además, hay que estudiar a la familia porque habría que tomar precauciones para la lactancia en las futuras mamás en la familia. ¿Ok? Eso lamentablemente se estudia muy poco acá, pero eso es una realidad. Yo en mi formación en Chile vi muchos casos de leucemia y linfoma de células T porque todo el Pacífico de Latinoamérica, todo el Pacífico, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, son países endémicos para virus HTLV1, como lo es el Caribe, como lo es Japón. ¿Ok? Bien, sabemos que el Helicobacter pylori, por ejemplo, produce un linfoma que se llama linfoma de Malt.
¿ya? O linfoma asociado a mucosas. Y de hecho, uno de los tratamientos de este tipo de linfoma, que se llama linfoma mal, es erradicar el Helicobacter pylori de la mucosa gástrica. Esto es para mostrarle cómo algunos agentes infecciosos sí son oncogénicos. Al parecer, dañan el ADN, producen daños del ADN que gatillan entonces la aparición de neoplasias. Otro ejemplo importante es el virus, el HIV. El HIV definitivamente está asociado a algunos linfomas, sobre todo a un linfoma. Yo he tenido muchos pacientes con un linfoma que se llama plasmablástico. Es un linfoma que es muy raro que uno lo vea en pacientes HIV negativos. Se puede ver, pero la verdad, todos los casos que he visto han sido en pacientes HIV. Por lo tanto, hay una relación entre virus o agentes infecciosos y oncogenicidad, es decir, producción de cáncer como agentes de cáncer. ¿Ya? Los ejemplos son estos más importantes: Epstein-Barr, HTLV1, Helicobacter pylori y HIV. Hay que tener presente también que los pacientes que se exponen a tóxicos por tiempos prolongados, por ejemplo, estas personas que trabajan en el campo, que usan pesticidas, fungicidas, que no tienen buena protección y que duran años bajo exposición con esos tóxicos, pues se asocia eso a la una aparición de cáncer, violenta por ejemplo, de esos actividad linfomas, ¿ya? Está para el asociado, está segundo estudiado, corte. eso es Madre mía cierto. el bicho. Los pacientes que han Madre recibido mía el bicho. quimioterapia o radioterapia después de 10 años tienen riesgo de adquirir nuevas neoplasias, nuevos cánceres, entre ellos linfomas. He tenido pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, que luego de 10 años de haber recibido quimioterapia o radioterapia, presentan linfomas. Entonces, estos son factores de riesgos asociados, mas no es la causa única. Tiene que haber una interacción entre gérmenes, procedimiento, toxicidad, genética, susceptibilidad del huésped, como todos, ¿ya? Entonces, etiología y factores de riesgo, idiopático, es decir, no se conoce qué es la mayoría. Lo que podemos detectar es cuando vemos un paciente que es, por ejemplo, que es portador del HIV, que es portador de HTLV1, y uno lo puede asociar, ¿verdad? O pacientes que en la anamnesis, al preguntar por los antecedentes, han recibido quimioterapia o radioterapia por otros cánceres 10 años atrás. Uno puede decir, bueno, aquí podría haber una relación. Las enfermedades autoinmunes como el lupus y todas las enfermedades que causan disregulación del sistema inmune potencialmente tienen más riesgo también de presentar linfomas. Bueno, Gabriela Mistral, gran escritora chilena, decía: hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces, bien son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Aquí no nos gusta que besar o que nos besen. A todos, ¿cierto? Pero no a todos, afortunadamente, nos da el linfoma. Y seguramente, si nos hacemos Epstein-Barr, yo creo que el 80% de los que estamos acá vamos a salir positivos. Pero afortunadamente tenemos un sistema inmune poderoso, potente, que puede defendernos. Y que si no se asocian otros factores de riesgo, aunque nos demos riquísimos besos y nos pasen el virus de Epstein-Barr, seguramente nuestro sistema inmune nos va a defender. Hay que recordar, el linfoma no se hereda. ¿Es un daño genético de las células linfoides? Sí, pero eso se adquiere durante la vida. En algunos pacientes sin poder detectar por qué. En otros sí podemos asociarlo a virus, a exposición a tóxicos, a quimioterapias, a radioterapia, en fin. Pero en la mayoría de los casos no se sabe. No se hereda, no se transmite de madre a hijo, no se contagia con el contacto físico, se adquiere por razones desconocidas en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se manifiesta un linfoma? Ojo, por eso lo puse acá subrayado, el gran simulador. Normalmente en medicina, cuando hay esos casos raros que nadie sabe lo que tiene, que presenta síntomas y signos rarísimos, terminan llamando al hematólogo porque realmente el linfoma es el gran simulador, ¿ya? Ojo, porque el síntoma o el signo clásico del linfoma es el aumento de tamaño, la hinchazón indolora, normalmente no duelen, de los ganglios linfáticos. Recuerden que los ganglios linfáticos pueden palparlos en cuello, cualquier parte, la parte anterior, posterior, lateral, supraclavicular, las axilas y la región inguinal. Eso es lo que uno puede palparse, ¿verdad? Entonces, cualquier crecimiento anormal de un ganglio en estas zonas ya da para pensar en linfoma, o por lo menos hay que pensarlo.
Otra cosa, la fiebre, sobre todo fiebre nocturna. La fiebre sin causa clara, es decir, sin haber una causa evidente. Es muy frecuente en los linfomas que hagan fiebre ocasional durante el día o parte de la noche. Eso es sospechoso del linfoma, ¿ya? La sudoración abundante en las noches. Eso es muy típico de muchos linfomas, sobre todo el linfoma de Hodgkin, ¿ya? Y eso ocurre básicamente porque hay liberación de citoquinas inflamatorias, de factor de necrosis tumoral alfa, que son los causantes de la sudoración profusa, de la fiebre y de la baja de peso. La baja de peso es otro síntoma importante, sospechoso del linfoma. Fatiga, cansancio. La fatiga y cansancio no necesariamente porque tengan anemia. Puede tener hemoglobina normal, pero se sienten cansados y fatigados. ¿Por qué? Porque hay una liberación masiva de citoquinas inflamatorias y de factor de necrosis tumoral alfa que causan un estrés inflamatorio a nivel del cuerpo y el paciente comienza a sentirse fatigado y cansado. En algunos pacientes, sobre todo en el Hodgkin, esto es muy del Hodgkin, puede haber prurito, picazón muy intensa en el cuerpo. Y eso, la verdad, en el 100% de los pacientes que he visto esto han sido todos linfomas de Hodgkin. ¿Por qué Hodgkin? Porque el linfoma Hodgkin tiene un patrón histológico característico donde hay un patrón inflamatorio a base de eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, basófilos, secretan mucha interleuquina y por eso hacen mucha fiebre y hacen mucho prurito y mucha picazón. También los síntomas van a depender, obviamente, de dónde está el linfoma. Entonces, tener presente que es un gran simulador que se esconde y se disfraza muy bien y que cualquier enfermedad de esta que no saben lo que tiene, piensen en el linfoma. Segundo, hay 3 síntomas que le llamamos síntomas B, que son importantes y que hay que cuestionarlo y preguntar en todo paciente con sospecha de linfoma, que es fiebre, baja de peso y sudoración en las noches. Puede haber prurito o picazón en el cuerpo generalizada, que también es un síntoma sugerente del linfoma, sobre todo de Hodgkin, cansancio, agotamiento, crecimiento de los ganglios y obviamente puede haber tos, dolor abdominal, disnea, diarrea, es decir, pueden haber un sinnúmero de síntomas que va a depender de dónde el linfoma está infiltrando, afectando o involucrando ciertos órganos, ¿ya? Adenopatías, esto es clave. Esto es clave. Aquí vemos algunas fotos, ¿cierto?, de pacientes con crecimiento de los ganglios. Es importante aquí aclarar el tema porque eso es una consulta muy común. ¿Cuándo derivo, cuándo no derivo o cuándo consulto por un ganglio? Normalmente todos tenemos ganglios palpables en el cuello, pero si ustedes se palpan, los ganglios no sobrepasan el centímetro o el centímetro y medio, como mucho. Todo ganglio que supere 1,5 centímetros que crezca en algunas zonas anormales. Por ejemplo, la zona supraclavicular es anormal. Miren la foto, la zona cervical lateral baja. Esas tumoraciones, esas masas que ven, son varios ganglios que crecieron, se juntaron y formaron lo que se llama una masa o conglomerado. La zona cervical baja es anormal que crezcan ganglios así. La zona supraclavicular igual. La zona cervical posterior o retroauricular también es anormal. Entonces, todo ganglio que supere el mayor de 1,5 centímetros, que crezcan así, que formen masas, o que sean individuales, pero que sean duros, indoloros, mayor al centímetro y medio, y que no sean muy móviles, que sean adheridos, son ganglios sospechosos. Lo mismo en la ingle y en la axila. Son zonas donde en la axila no debemos palpar ganglios. Si palpamos ganglios es porque hay que estudiar. Y en la ingle podemos tolerar ganglios también hasta 1 o incluso hasta 2 centímetros. ¿Por qué en la ingle podemos tolerar ganglios un poquito más grandes? Porque es una zona que recibe el drenaje de zonas contaminadas, ¿ya? Entonces, pero ganglios que superen los 2 centímetros a nivel de la ingle, que sean varios, indoloros, que formen masas, que se junten, eso es anormal. Aquí vemos que también el linfoma puede afectar la piel. Fíjense que aquí vemos un paciente con linfoma T. El linfoma T característicamente puede causar lesiones cutáneas, como estas maculopápulas eritematosas que estamos viendo en el dorso de este paciente. Y además, este paciente, como lo ven, caquético, adelgazado, enflaquecido y con lesiones cutáneas, muy típico de los linfomas T.
Vemos acá en la diapositiva un TAC. En el TAC de la izquierda estamos viendo una gran esplenomegalia, lo cual es patológico y eso también se asocia al linfoma. Además vemos allí, digamos, adyacente al hígado algunas adenopatías que la vamos a ver mejor en otro lado. En el TAC de acá de la derecha estamos viendo una mucosa gástrica con las paredes gruesas, probablemente infiltradas por el linfoma, y vemos allí señalados con las flechitas unos ganglios perigástricos que están aumentados de tamaño y que probablemente corresponden al linfoma asociado al engrosamiento de la mucosa gástrica, es decir, un linfoma que está afectando el estómago y los ganglios perigástricos. Aquí vemos un paciente, perdón, entonces si tenemos esplenomegalia acá, pues obviamente que el paciente que puede tener, si hay esplenomegalia, puede tener sensación de llenura precoz, comen y se llenan rápido, sensación de llenura precoz, pueden tener dolor abdominal, y si el vaso crece mucho, pues puede causar trombocitopenia o citopenias en sangre periférica porque el vaso secuestra las células en hemoperiferia, ¿ya? Si tenemos el estómago infiltrado, pues ¿qué podemos tener? Dolor, ¿cierto? Gastritis, úlcera, sangrado, ¿cierto? Y malestar o disconfort abdominal. Aquí tenemos, por ejemplo, una afectación del mediastino con una gran masa mediastínica y tenemos entonces que este paciente puede tener síntomas respiratorios, tos, dolor torácico, disnea, ¿cierto? Por compresión de los órganos vecinos, pulmón, bronquio, corazón y circulación, ¿vale? Aquí a la derecha vemos una lesión intracerebral que es muy típico del linfoma primario del sistema nervioso central. Hay un linfoma que se llama así porque solo afecta al cerebro y produce lesiones o masas intracerebrales. El linfoma puede invadir la médula ósea, claro que sí. Los linfomas no Hodgkin normalmente invaden más la médula que el Hodgkin y por eso pueden causar síntomas por invasión de la médula ósea. Si la médula ósea se invade, pues baja la producción. Entonces baja la hemoglobina y produce anemia, provocando cansancio, fatiga, sueño. Puede bajar los glóbulos blancos, por lo tanto puede causar infecciones. Y pueden bajar las plaquetas, por lo tanto presentar hematomas, equimosis, petequias y sangrados. Esto es en el caso que invada la médula ósea. Ya tenemos más o menos claro, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a los síntomas, signos y causas de linfoma? Yo tengo una pregunta. No. Sí. Más o menos cuánto tiempo tardan en aparecer los síntomas. Bueno, es importante esa pregunta porque aquí tienes que relacionarlo un poco con lo que dijimos de que habían unos linfomas que eran agresivos y otros que son indolentes. Así como el Hodgkin, ¿verdad? Tenemos porque los agresivos indolentes son del no Hodgkin y además tenemos el linfoma Hodgkin. El linfoma Hodgkin y los linfomas no Hodgkin agresivos, el crecimiento es rápido. Estamos hablando entre semanas y meses. Así estamos hablando 2 semanas, 1 mes, 4 meses. O sea, es un crecimiento rápido de los ganglios o de las masas. El linfoma no Hodgkin indolente sí ya corresponde a periodos un poco más larguitos. Yo tuve, por ejemplo, el caso de una colega, una médica, que le encontramos una gran masa abdominal. Ella sentía malestares abdominales y todo el tema, pero no le prestó atención y era un linfoma no Hodgkin folicular, es decir, un indolente. Y llevaba como 2 años con síntomas, pero como eran leves y vagos, no le prestó atención. Mientras tuve el caso de otra colega que comenzó con dolor en el pecho, dolor torácico, malestar torácico, y luego le apareció un ganglio supraclavicular izquierdo y además una masita acá por el lado de la mama, ¿ya? Conclusión, era un linfoma de Hodgkin. Y eso a esta colega le apareció en 1 mes. En 1 mes le apareció todas estas cosas. Entonces, la aparición de estos signos o síntomas va a depender del tipo de linfoma, pero en general puede ser de semanas o meses a años, dependiendo si es un folicular, perdón, si es un agresivo o si es un indolente o si es un Hodgkin. Pero normalmente el linfoma es de crecimiento rápido.
¿Alguna otra Gracias, pregunta? doctor. No. Bueno, con respecto al diagnóstico, obviamente cuando tenemos estos síntomas y signos de alarma, por favor, exhortar siempre a los pacientes a consultar precozmente y en el caso nuestro, a estudiar precozmente. El diagnóstico se hace básicamente con, además del cuadro clínico, tenemos que realizar todos los estudios de laboratorio que nos orienten a cómo puede estar el escenario del linfoma. Va desde el hemograma completo para ver si hay citopenia, si hay anemia, leucopenia o trombocitopenia. Vemos la LDH, que es un buen marcador tumoral. Como hay tanta replicación, proliferación celular, la LDH puede estar alta. Vemos las pruebas hepáticas, a ver si puede haber afectación hepática. Vemos la función renal, a ver si puede haber afectación renal. Es necesario estudiar los virus clásicos, el VIH, el virus hepatitis B, el virus hepatitis C, y en el caso de cuando hay lesiones cutáneas, pensar en el HTLV1, porque puede ser un linfoma T. A todos los pacientes hay que hacerle TAC completo, porque hay que evaluar desde el cuello, tórax, abdomen y pelvis. Le pedimos un TAC con contraste de cuello, tórax, abdomen y pelvis para evaluar el compromiso del linfoma, porque una cosa es lo que palpemos y otra cosa es lo que encontremos adentro, ¿verdad? Entonces, y todos los pacientes tienen que ir a biopsia médula ósea, que es la foto que estaban ustedes viendo. Ahí en este caso se está haciendo un aspirado de la cresta ilíaca postero superior y están sacando sangre líquida de la médula para hacerle algunos estudios. Nosotros hacemos una biopsia en ese mismo lugar, sacamos un trozo de hueso de 2 centímetros que lleva médula ósea y eso lo mandamos a patología, porque el sello diagnóstico lo que nos va a confirmar 100% el linfoma es la histología. Ahora, aquí en esta parte faltó de que, bueno, aquí lo dice abajo, ¿cierto? De que la histología es el sello diagnóstico. ¿Histología de qué? Pues de lo que nos está haciendo, lo que nos está dando señales, muestras. Si tienes un ganglio, hay que hacer una biopsia excisional, es decir, sacar todo el ganglio, cervical, inguinal, axilar, donde esté el ganglio, pues se toma la muestra del ganglio axilar y se manda a patología para estudio histológico, porque eso es lo que nos va a dar el sello. Chicos, me excusan un segundo, por favor. Un segundo. Tranquilo, profe. Aló, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok, listo, seguimos. Entonces, el sello diagnóstico del linfoma lo da la histología. ¿Histología de qué? Pues de la masa, ganglio, tumor o estructura o tejido que nos está dando manifestaciones.
Si hay ganglios periféricos, cuello, axila, ingle, pues hay que hacer una biopsia excisional de esos ganglios. Si no hay adenopatías periféricas, a través del TAC buscamos entonces el órgano o los órganos donde haya compromiso. Por ejemplo, si tiene una masa mediastínica, pues hay que biopsiar la masa mediastínica. Si tiene una lesión en el hígado, pues hay que ir a biopsiar el hígado. Si tiene conglomerados o masas o tumores o ganglios retroperitoneales, pues hay que hablar con el cirujano para que entonces nos saque una biopsia de adenopatías retroperitoneales. Pero hay que ir a buscar lugar para tomar biopsia, ¿ok? Y la biopsia en médula ósea se le hace a todos porque es básicamente para etapificar, como vamos a ver. Necesitamos saber si la médula está comprometida o no, pero es posible que la biopsia esté limpia. Por lo tanto, la biopsia en médula no es para diagnóstico, es para etapificar, para saber si la médula está o no comprometida con el linfoma. ¿Ok? Bien. El TAC o el PET scan, que son las dos técnicas que usamos, TAC o PET-CT. Ambas son técnicas de imagen con medios de contraste especializados que nos permiten visualizar y estudiar de forma completa desde el cuello hasta la pelvis a los pacientes y nos permite ver todos los órganos, ver si hay estructuras ganglionares en mediastino, en abdomen, retroperitoneo, compromisos de pulmón, hueso, hígado, en fin. Vemos la extensión del linfoma con estas imágenes. Esto para nosotros es importante. Y además, si no hay ganglios periféricos que sean palpables, nos permite decidir de dónde vamos a tomar biopsia en el paciente. Y luego que tomamos la biopsia, mandamos el ganglio, la masa, el tumor, lo que sea, mandamos a patología para que el patólogo le haga un estudio histopatológico, ¿ya? Histopatológico, y le haga algunos marcadores que se llaman inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica perdón, la inmunohistoquímica realmente es el sello diagnóstico de los linfomas. Es lo que nos dicen que expresan cuál es el nombre, el segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido de estas células neoplásicas del linfoma. Acá en la foto, solamente yo sé que es difícil que ustedes puedan interpretar esto, porque ni siquiera para nosotros es fácil, porque esto es una foto, pero acá no sé si logran ver unas celulitas que parece que tuvieran dos ojitos, son dos celulitas como unidas, esas son las células de Reed-Steinberg, o las células clásicas del linfoma de Hodgkin, ¿ya? Entonces, la histología, la histopatología es es necesaria y es lo que nos da el sello diagnóstico 100% de los linfomas. Sin histología, sin patología, aun cuando tengamos una sospecha clínica alta, no podemos avanzar en el tratamiento. Aquí tenemos lo que les decía, la inmunohistoquímica, que es la prueba que nosotros mandamos a hacer con el patólogo. A todas las muestras que sacamos de ganglio, de hueso, de lo que sea, se le tiene que hacer inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica, eso son las pruebas que se le hacen a estos tejidos para ver qué marcadores se expresan y con eso se le da el diagnóstico al linfoma. Por ejemplo, el linfoma folicular, en la diapositiva de la derecha, de la izquierda, perdón, el linfoma folicular, esas células normalmente expresan un marcador que se llama CD10, otro que se llama BCL2. El linfoma de células grandes B, de forma muy frecuente, expresa el CD20, por ejemplo. El linfoma del manto expresa uno que se llama ciclina D1. Y así sucesivamente cada linfoma tiene unos marcadores que lo expresan y que se hace notar. Por lo tanto, a través de la inmunohistoquímica es que se hace con estricto rigor el diagnóstico del linfoma. Nosotros luego que hacemos, mientras hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer la etapificación. Esto porque es importante, porque de acuerdo a la etapa nosotros decidimos el número de quimioterapias, el tiempo de tratamiento y además nos da una pista de qué riesgo tiene el paciente de que el linfoma vuelva a aparecer. ¿Cómo hacemos la etapificación? Básicamente a través de las imágenes de escáner o PET que le hacemos, de TAC que le hacemos al paciente. Si ven la diapositiva de la derecha, vemos que en el estadio 1 o grado 1, miren que solamente tiene ganglios, que son los azulitos, en el cuello. En el estadio 2, mire que tienen ganglicitos en el cuello y en el tórax. En el estadio 3, mire que tiene en el cuello, en la axila y tiene ya abajo a nivel de la pelvis. Y en el estadio 4, miren que tiene compromiso, que es lo que está azulito, ¿no? De hígado, estómago, tiene ganglios cervicales y ganglios pélvicos. El estadio, ¿cómo lo hacemos? A grandes rasgos. El diafragma, ¿cierto? Divide.
todo lo que esté de un solo lado del diafragma mínimo es 2. Es 1 cuando solo compromete un grupo ganglionar, como están viendo en la fotito. Solamente compromete el grupo ganglionar cervical del lado izquierdo del paciente. El estadio 2, miren, compromete el cuello, pero compromete también el tórax, pero no baja por debajo del diafragma, por lo tanto es 2. En el estadio 3, mire que tienen en el cuello, en la axila, pero ya tiene aquí abajo en la zona pélvica, o sea, pasó el diafragma. Ya eso es un 3. Y estadio 4 es cuando tiene arriba y abajo del diafragma, o aunque no tenga arriba ni abajo, pero compromete órganos no hematopoyéticos u órganos vitales. En este caso, hueso, en este caso, hígado y en este caso, estómago. ¿Ok? A todos se le hace biopsia en médula porque los pacientes con con médula comprometida ya pasan inmediatamente a ser etapa 4 o etapa avanzada. ¿Ya? Entonces, la etapificación es importante, la hacemos basado en las imágenes, o sea, en el TAC, y en la biopsia de médula ósea. No hay que olvidar que la biopsia del ganglio o de cualquier otro tejido afectado es la única manera de confirmar el diagnóstico del linfoma y por lo tanto poder iniciar tratamiento. ¿Cómo se trata un linfoma? Pues bueno, la mayoría, la gran mayoría, por no decir todos, requieren tratamiento de radioterapia y o quimioterapia. Solamente una pequeña proporción de los pacientes se someten a observación o a resección de la lesión o del tumor afectado. Son casos excepcionales donde solamente, por ejemplo, un paciente que tenga un linfoma con una lesión cutánea. De hecho, yo tuve un caso, una paciente que debutó con una lesión en la piel aquí a nivel frontal. Ya se estudió, no había linfoma en ninguna otra parte. Se le resecó la lesión y ¿qué hicimos? La observamos y después le dimos un poquitito de radioterapia más adelante. Pero a esa paciente, con resecarla, ya estaba curada. ¿Ya? Pero esa es la minoría de los casos. La mayoría de los casos van todos a quimioterapia y una parte a radioterapia. Recordar que la quimioterapia no es más que un conjunto de drogas citotóxicas fuertes que van a ir a detener a la célula neoplásica, ¿cierto? En el ciclo celular, detienen el ciclo celular para que entre en apoptosis o muerte celular, ¿ya? Entonces son drogas fuertes, tóxicas, que van a ir a matar a las células neoplásicas. Lamentablemente, en ese intento de matar células neoplásicas, también terminan afectando tejidos sanos, pero que es el riesgo que tenemos que asumir. Ejemplos de quimioterapia, por ejemplo, el ABVD, que es una sigla que se refiere a las 4 drogas usadas en el linfoma de Hodgkin, pero el esquema ABVD es el esquema más común, el más usado y el más conocido para el linfoma Hodgkin. Y el esquema R-CHOP, que es la sigla de 5 drogas que usamos para el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Algunos pacientes, como les decía, van a radioterapia después de la quimioterapia. Normalmente hacen quimioterapia y al final de la quimioterapia hacen la radioterapia, ¿vale? La quimioterapia se administra, como están viendo aquí en la foto, por una vía venosa, ya sea si el paciente tiene catéter, como es el caso de esta paciente, que tiene un catéter venoso central implantado y que se pincha el catéter a través del tórax, como están viendo allí. A través de allí es como canalizar una vena. Se canaliza el catéter y a través de ahí se le administra toda la quimioterapia. Algunos pacientes, por urgencia y por el tipo de quimioterapia, pues se le administra la quimioterapia por la vena periférica común y corriente, ¿ya? Hay que recordar que normalmente nosotros, dependiendo del estadio, la etapa, cuando son etapas tempranas, normalmente son entre 4 y 6 ciclos. Cada ciclo es un mes. Y cuando son etapas avanzadas, entre 6 y 8 ciclos. Cada ciclo es un mes también. O sea, estamos hablando de un promedio de tratamiento en meses de 4 a 6 meses en las etapas tempranas, que son 1 y 2, y etapas avanzadas, que son etapas 3 y 4, más o menos entre 6 y 8 meses. Nosotros evaluamos después de 2 a 3 ciclos de quimioterapia, nosotros vemos con nuevo TAC y nuevas imágenes cómo va respondiendo el paciente, porque para nosotros es súper importante determinar que vaya respondiendo bien para continuar con esa misma quimioterapia. Complicaciones del tratamiento, hay complicaciones tempranas, las típicas que ustedes escuchan, ¿cierto? Los pacientes con quimioterapia que les da mucha náusea, vómito, caída del cabello, alopecia, pero eso nosotros ya hoy día
lo optimizamos y lo manejamos con algunas drogas para prevenir las náuseas, vómitos y algunos de estos efectos adversos. La complicación más importante de la quimioterapia es la depresión de la médula ósea. Esta quimioterapia va a matar todo, entre eso afecta a la médula ósea y baja la producción normalmente entre el día 7 y el día 14 de cada quimioterapia. O sea, 7 días después de la quimioterapia hasta el día 14 después de la quimioterapia, la médula ósea se deprime, baja la producción y entonces ahí cuando vienen los riesgos de anemia, de infecciones por la baja de glóbulos blancos y sangrados por la baja de plaquetas. Nosotros también estamos muy pendientes de eso, le colocamos drogas para estimular la médula y si hay necesidad de transfundirles, pues se transfunde mientras pasa el efecto de la quimioterapia. Hay complicaciones tardías de la quimioterapia, lamentablemente algunos pacientes, es una minoría afortunadamente, dependiendo dónde estaba el linfoma, la agresividad del tratamiento, pueden hacer complicaciones a nivel de corazón, pulmón, neuropatía o incluso cánceres a largo plazo, como les había comentado, 10 años después, como consecuencia del daño del ADN de muchas células por estas drogas citotóxicas y por esta radioterapia. ¿Vale? Nada, esta fotito es una fotito real de un lugar en el sur de Chile, un lugar maravilloso. Y estas fueron unas palabras que le dediqué en algún momento a un grupo de pacientes sobrevivientes del linfoma y algunos que estaban en pleno proceso del tratamiento. Se las comparto para cuando en algún momento como médico les toque darle ánimo a algún paciente con cáncer en general, independiente de cuál sea el cáncer. Estas palabras seguramente les va a dar fuerza a ellos y a nosotros también porque ellos nos enseñan, ¿no? A ti, guerrero, guerrera, luchador incansable, toda mi admiración por su interés y capacidad de enfrentar y superar la adversidad, por su resiliencia, por su valor. Que el linfoma no te robe la esperanza, la fe ni las ganas de vivir. Levántate como poderoso gigante y lucha. Que el linfoma infiltre tu alma de confianza, tu espíritu de amor y tu cuerpo de fuerza. Recuerda que el sol sale en el momento más oscuro de la noche. Gracias por enseñarme valentía y fortaleza. Definitivamente existen héroes anónimos como ustedes. Listo, chicos, muchas gracias. Cuéntenme preguntas, inquietudes, dudas. Profe, en cuanto a marcadores tumorales en los casos de linfoma, Buena pregunta. En los linfomas no hay marcadores tumorales precisos que digan, este es un linfoma Hodgkin o este es un linfoma no Hodgkin. Nosotros lo llamamos, bueno, una cosa importante, los linfomas son tumores hematológicos, por lo tanto los linfomas no lo tratan los oncólogos, lo tratan los hematólogos, porque es un linfoma, es un tumor hematológico. Los marcadores tumorales, tal vez a lo que tú te refieres, son los marcadores que se piden normalmente en cáncer de ovario, en cáncer, en algunos cánceres digestivos, como el CA125, la alfa-fetoproteína y todas esas cosas. En estos linfomas no existen ese tipo de marcadores. Los marcadores que nosotros usamos para catalogar el linfoma es la inmunohistoquímica que les comentaba que no nos da el patólogo. Lo que sí usamos son algunos marcadores que se llaman marcadores tumorales porque si salen altos nos sugiere que hay una alta tasa de replicación tumoral. Es decir, orientan a una enfermedad tumoral, entre ellos el linfoma, pero no nos dice que sea un linfoma. ¿Cuáles son? La LDH, la lactato deshidrogenasa y una que se llama beta 2 microglobulina. Esa no nos dice qué tipo de linfoma es. Nos dice que refuerza la idea de que hay un cáncer y si estamos sospechando linfoma, pues nos orienta hacia ese lado y también lo utilizamos como marcador pronóstico. Entre más alto una LDH o una beta 2 microglobulina, pues más agresivo simula ser el linfoma. Pero en los linfomas no existen marcadores tumorales que uno los pida en sangre para saber si es linfoma y qué tipo de linfoma. Esos marcadores nos da la inmunohistoquímica que hace el patólogo del tejido que nosotros le enviamos. ¿Preguntas? gracias, doctor. Con gusto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, a nivel del timo hay manifestaciones. Bueno,
El timo normalmente sabemos que es una estructura que va involucionando en el transcurrir de la vida. Hay un linfoma, que es el linfoma linfoblástico T, de células T, que es bastante común en niños y en adolescentes o en personas jóvenes. Se dice que es un remanente del timo que queda allí y que crece porque eh, hay linfocitos o células linfoides con daño de su ADN y que se producen linfomas a ese nivel. Entonces, el timo normalmente involuciona y en un adulto, pues prácticamente no tiene, digamos, no ejerce ninguna función, no tiene que haber nada en un adulto. Si vemos afectación del timo o linfomas que se originan en el timo, como es el caso del linfoma linfoblástico de células T, que fíjate que por algo es más frecuente en niños y en adolescentes, porque es una etapa donde aún queda algún grado de timo en ellos. Pero ya en adultos, no. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. No, no, doctor. Ok, si no hay más preguntas, entonces, bueno chicos, muchas gracias. Espero que hayan aprovechado esta charla, que se vayan con conocimiento y con cosas súper importantes y a pensar el linfoma cada vez que tengamos pacientes con estos síntomas y con estos signos que ya hemos hablado acá, ¿vale? Les mando un abrazo y nos vemos. Cuídense mucho. Igual, profesor, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, un abrazo. Cuídense. Buen día.